2023 ha sido un año bien simpático. De hecho, a nivel cristiano, comenzó con algo que algunas personas denominaron un avivamiento en Ashbury, en la Universidad de Ashbury en Estados Unidos, ¿verdad? Un movimiento de oración, realmente, digamos, para mí fue más un movimiento de oración que se levantó en la universidad y llegó gente a orar y no pararon de orar y de orar y de orar y de orar. Y creo que duraron 24 días, si mal no estoy. Bueno, duraron muchos días, 24 horas, 7 días a la semana. Alguien dirá, pero es que ¿por qué no se da eso en otros lugares? Bueno, es una ciudad universitaria, estaban en una universidad, tienen un gran grupo de músicos, tienen mucha gente que está allí, pues es fácil poder hacerlo. Los chinos duermen ahí, comen ahí, están todo el tiempo ahí, pues podían hacerlo. Así que no era tan difícil que se presentara, pero bueno, se presentó. A lo que voy, sin menospreciar lo maravilloso que sucedió allá, ni mucho menos, a lo que voy es que surgió una palabra que cristianos usamos mucho y es la palabra avivamiento. ¿La palabra qué? Y cuando la gente dice va a haber un avivamiento, la gente como que se pone alegre, como que nos decimos, ay sí, viene algo nuevo del Espíritu Santo, viene un avivamiento, un nuevo tiempo, un fuego del Espíritu Santo será para algunos, para otros será un refrescar, para otros será un conocerle, un abrazarlo, bueno, como sea que lo veamos, pero viene un avivamiento y eso me hace ver a mí que hay un anhelo realmente. ¿Por qué? Por querer buscar al Señor, por querer buscar la presencia del Señor, por querer conocerlo más, por querer abrazarlo, por poder sentir, tener un buen momento con Él. Sí, eso es lo que anhelamos. Déjeme saber si estoy en lo cierto. ¿Anhelamos que haya un avivamiento de parte de Dios? Ok, al menos con 5 o 6, bueno, ahí lo vamos a vivir, ¿verdad? Con los demás, pues nos van a ver bien avivados. Ok, ahora la palabra avivamiento. La palabra avivamiento significa esto: acción de hacer que algo sea más animado. Qué curioso, usamos la palabra avivamiento y no sé por qué lo usamos, porque realmente estamos hablando de algo que sea más animado. ¿Sí? Ánimo, ánimo, algo que esté más animado. ¿Más qué? Animado, más vivo. Algo, dice aquí, dar viveza, energía, dinamismo, prontitud y urgencia en hacer que se encienda el fuego y que dé más claridad que la luz artificial. Y eso me encantó. Más claridad que la luz artificial. ¿Será que de repente estamos viviendo una época o una temporada de vida en la cual hay una luz artificial que llena nuestra vida, una luz artificial que no tiene que ver a veces con el Espíritu Santo, sino con las cosas cotidianas que vivimos, las cosas que nos rodean? Y pues es una luz, pero no es la luz de verdad que debe iluminar nuestra vida. Si dice que puede dar más brillo, entonces necesitamos más calidez, necesitamos más brillo, o en otras palabras, necesitamos un avivamiento. ¿Necesitamos un qué? Ahora, si vamos a hablar de luz, pues tenemos que hablar de una luz, de una lámpara, de una linterna. Ok, en el tiempo antiguo, ¿y por qué se llama avivamiento? ¿O por qué los cristianos hemos tomado ese nombre de avivamiento? Ok, porque en el tiempo antiguo lo que se utilizaba para que hubiera luz en diferentes lugares era una lámpara que se llenaba de aceite. Ahora, esa lámpara no era tan de vidrio como ahora, sino tenía un depósito de aceite y el aceite era el que permanecía que la lámpara estuviera encendida. Mayor cantidad de aceite, mayor cantidad de tiempo que la lámpara estuviera encendida. Ahora, como era una lámpara, la podías colocar en un lugar alto y nada se iba a incendiar a su alrededor, pero iba a dar mucha luz. Ahora, piensa en esto. El Señor Jesús dijo que tú y yo somos la luz del mundo. Así que tenemos que ser, para dar luz, si la luz la da una lámpara, tenemos que ser buenas. Ok, no, tenemos que ser buenas lámparas. O sea, una lámpara para que funcione, una luz, una lámpara, sí, perdón que use el término, pero es el término que está en la Biblia. Una lámpara para que funcione, tiene que estar en buen estado. De repente hay lámparas que son súper bonitas, pero está quebrado el lugar donde se deposita el aceite. Entonces, por más aceite que le llegue a esa lámpara, no va a haber luz. ¿Por qué? Porque el aceite se derrama, porque el aceite se riega, porque el aceite se echa a perder. Ahora piensen en que si no se compró suficiente aceite, como en el caso de las vírgenes que estaban esperando al novio, pues no van a tener luz. Ahora eso también me lleva a pensar que
Hay aceite que se compra y se vende, pero bueno, eso será otro tema. Sí, pero no es el aceite que nosotros queremos en nuestra vida. El caso es que piensa en tu vida como una lámpara. Piensa en tu vida como aquello que le puede dar luz a quienes están alrededor tuyo, y también tu vida como un depósito, tu corazón, perdón, como un depósito de aceite en el cual se llena, hay un buen bálsamo, si hay un buen corazón, hay unos buenos pensamientos por los cuales habrá unos buenos sentimientos y se despertarán buenas acciones, y entonces las cosas van a funcionar mejor para ti y para los tuyos. Pero si el depósito de aceite está quebrado, si el depósito de aceite está roto, entonces, ¿qué con nuestra luz? Puede venir todo el aceite que quieras, pero la luz te va a durar muy poco tiempo, porque el depósito no permite que alumbre lo suficiente, que permanezca lo suficiente. A lo mejor ya ha venido un avivamiento a tu vida. A lo mejor ya vino una visitación de parte del Espíritu Santo a tu vida y sigue viniendo constantemente, pero como el depósito no está bien, al no estar bien el depósito, se está regando. Se está regando. Y sin darte cuenta, viene el Espíritu Santo, te llena, pero tú te sientes poco alimentado y te sientes más inclinado a abrazar otras cosas que a seguir abrazando el Espíritu Santo. Inclusive puedes llegar a pensar que el Espíritu Santo no está contigo. Es que no veo que dure, no veo que alcance. Yo sirvo, estoy comprometido, estoy haciendo todas las cosas en la iglesia, estoy obedeciendo, pero no veo que funcione. ¿Por qué no funciona? De repente es que el corazón, que es ese depósito, no funciona bien. Hay un versículo en la Biblia y creo que vamos a estar con un versículo hoy. Isaías capítulo 61, versículo 1. El Espíritu del Señor está sobre mí. Sí, el Señor me ha ungido, me ha enviado a proclamar buenas noticias a los afligidos, a vendar a los quebrantados del corazón, a anunciar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Ese texto fue el texto que está descrito en Lucas capítulo 4, que el Señor llega a su ciudad, llega a Nazaret, se congrega porque él tenía por ánimo congregarse. Ahora, si el Señor se congrega, pues ¿quiénes somos tú y yo para no congregarnos? Pero eso es otra prédica. Pero el Señor se congregaba. Bueno, tú te estás congregando hoy, así que no es contigo. Pero el Señor se congregaba, llega al lugar, le pasan el rollo, él abre el rollo de Isaías y comienza a leer justo este capítulo. Sí, es una palabra profética, escrita 600 años antes respecto a Jesús. Y cuando él termina de leerlo, no solo ese versículo, sino los versículos siguientes, cuando él termina de leer eso, él dice: hoy se ha cumplido esta palabra delante de ustedes. Eso significa, si el Señor Jesús dijo que eso ya se había cumplido, eso significa que lo que aquí está escrito ya es verdad. Eso significa que la revelación del ministerio del Señor Jesús aquí en la tierra ya está funcionando. Pero a veces lo obviamos, a veces lo olvidamos. Vean, comienza de esta manera. Número 1, el Señor quiere, la enseñanza de hoy se llama vendajes del corazón y ya voy para allá. Pero el Señor quiere, número 1, sanar tu manera de pensar. Si tú miras el versículo, su composición literaria está por diferentes frases y comienza a decir: el Espíritu del Señor está sobre mí. Sí, el Señor me ha ungido. No hablaba de una unción de derramar un aceite, no. Hablaba de una unción de vestir. O sea, voy revestido voy completamente de pies a cabeza y desbordando por todos lados. Eso es unción. Era un aceite completo sobre su vida. Y dice: me ha enviado a proclamar buenas noticias a los afligidos. La expresión afligidos viene de la expresión hebrea anaf, que significa humildes o pobres. Me ha enviado a dar buenas noticias a los pobres. O sea, en un pobre que a veces pensamos en recursos físicos, ok, no tiene dinero. A veces la pobreza tiene que ver más con la falta de recursos emocionales que con recursos físicos. Sí, me gusta que hay diferentes traducciones. Nueva versión internacional utiliza: vino a dar buenas noticias a los pobres, ¿verdad? Hay otras versiones que utilizan afligidos, otras que dicen a los oprimidos. Y cuando uno mira, uno empieza a mirar que hay gente que de veras se acostumbra
a tener pobreza de ideas, que creatividad no tiene ninguna, que no saben cómo solucionar un problema. Hay gente que no sabe prender un fogón de gas. Y fue llegar a, no sé, es que, y el arroz, ¿cómo se hace el arroz en una olla arrocera? Y ni eso saben. Es que yo lo que quiero tener es un air fryer. ¿Sí? Y le echan aceite para que se caliente, ¿verdad? Y pueda fritar. No, o sea, hay de todo, créame. O sea, ustedes andan más en redes que yo y se han visto videos de esos. Así que dime si eso no es demasiada pobreza. Y se quedan ahí. Lo peor es que nos quedamos ahí en nuestras limitaciones. Mira la gente que hoy en día se admira. Y dime si no si no estamos en medio de una generación que admira gente que tiene una pobreza muy grande. Y sigue gente que tiene una pobreza muy grande. Entonces el Señor dice, hey, he venido a traer buenas noticias. Buenas noticias es que sí hay oportunidades, donde otros dicen que no hay oportunidades, que sí hay motivación, aun cuando otros digan que estamos viviendo en medio de una generación lúgubre, triste, nublada, gris. ¿Sabes qué? No, el Señor Jesús vino para que tú y yo entendamos de una vez por todas que es Dios quien provee todo lo que necesitamos. Eso dice al menos Filipenses 4:19, que Dios es un pastor que promete que si yo estoy con Él, entonces a mí nada me faltará. Salmo 23, que es un Dios que tiene recursos ilimitados, que tú puedes pedir y se te va a dar, que puedes buscar y vas a encontrar, que vas a golpear y siempre va a haber una puerta abierta. Escúchame bien, esos son buenas noticias. Saber que tengo un Padre que tiene cuidado de mí, que soy más importante que todos los animales, que no me hace falta nada. Eso es una buena noticia. Y escúchame, eso viene a sanar mi manera de pensar. Sana mi manera de pensar. El Señor viene a decir, un solo versículo y empieza diciendo, vine a proclamar buenas noticias a los afligidos. Piensa en qué te aflige más a ti, sino el hecho muchas veces de no tener dinero. Es que estoy endeudadísimo, pastor. ¿Y por qué te endeudaste? Todos sabemos por qué es, pero no vamos a decir. Por falta de recursos. O porque destiné los recursos que eran para A B. Porque invertí donde no debía invertir. Pero eso no lo vamos a decir. El caso es, hay buenas noticias para ti. Hay un cielo que quiere abrir sus ventanas. La Biblia dice que Dios abrirá las ventanas de los cielos para que de allá tome sabiduría. Y créeme, si hay algo que funciona en los cielos, va a funcionar aquí en la tierra. Tiene que ser parte de nuestra oración diaria. Señor, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace ¿dónde? ¿Usted no se da cuenta de la clase de ciudad donde vivimos? Vivimos en una ciudad que es próspera. O sea, después de pandemia, esta ciudad ha prosperado más que los ciento y tantos años, bueno, que los 430 años antes de eso. Pandemia trajo un tiempo de bendición a Fusagasugá. Voy a decirlo de nuevo, para los incrédulos, se los voy a decir más fuerte. Yo sé que no van a decir amén, pero se los voy a decir de nuevo. Pandemia trajo un tiempo de bendición a Fusagasugá. Yo sé, trajo dolor para muchos de nosotros porque perdimos familiares, perdimos amigos, ok, pero vino un tiempo de bendición. Nunca había crecido tanto esto. Nunca habíamos tenido los restaurantes que tenemos, los lugares que tenemos. Nunca, eso no había pasado. ¿Y sabes qué? A veces no lo vemos, solamente nos quejamos. Y nos quejamos porque estamos acostumbrados a pensar como afligidos. Pero tú y yo estamos aquí. El Señor Jesús, ya esto sucedió. El Señor Jesús vino y dijo, hay buenas noticias para ustedes. Y las buenas noticias son que ese tiempo de aflicción no tiene por qué estar más en tu vida. Que ese tiempo de endeudamiento, que ese tiempo donde los recursos tú pensabas que eran pocos, ¿sabes qué? Hay muchos recursos para ti si sabes dónde buscarlos. Pero permítele al Señor que tu forma de pensar sea sana. Número 2, el Señor, y este es el centro de la enseñanza de verdad, el Señor tiene que sanar nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque Él está preocupado por tu corazón. Sí, el Señor está preocupado por tu corazón. Vine a vendar a los quebrantados de corazón.
a sanar a los de corazón herido. A vendar. Esa me llamó mucho la atención. Así que fui a mirar para qué se usan los vendajes. Sí, porque uno dice a vendar. Pues ¿para qué se usa un vendaje? El vendaje se utiliza para proteger de infecciones, a aquello que está en proceso de cicatrización. Vendar. Los vendajes deben cambiarse para aplicar el medicamento recetado el tiempo indicado. Un vendaje es algo que está ahí. Los que trabajan acá en el área médica, cualquiera que sea o que hemos tenido a alguien enfermo, que hemos tenido que ponerle un vendaje, se pone el vendaje, se retira, se limpia y se vuelve a vendar. Y me gusta que el Señor nos dijo, vine a cambiar como un proceso automático tu corazón. Estabas enfermo, afligido, ¿sabes qué? Voy a quitarte tu corazón y te voy a poner otro nuevo. Y ya, nunca más. Te vas a olvidar del bobo ese, ¿verdad? Que te la hizo. Es más, le voy a cambiar la cara a tu niño porque salió preciso igualito al papá. Pero, perdón, eso es otro tema. Pero, y algunos se ríen con una gana. Bueno, dejémoslo así. ¿Sí? No, el Señor no vino a eso. Él dijo, vine a vendar a los quebrantados de corazón. O sea, el corazón va a estar quebrantado. Y yo solo lo voy a vendar. Yo lo voy a limpiar. Por eso es que te digo que se preocupa por tu corazón. Yo lo voy a limpiar. Y cuando te acuerdes y vuelvas a llorar y me digas, Señor, ayúdame, no he podido olvidarla. Ok. Él viene de nuevo y venda tu corazón. Señor, perdóname porque esa pérdida económica que tuve con mi negocio, ay, el pastor viene a decir que pandemia bien, pero si mi negocio se quebró en pandemia, pero no, por eso es que el Señor viene a vendar tu corazón, porque sabe que esa herida está ahí, porque sabe que esa herida es permanente. Pues que el pastor no debe saber de traumas. Está traumado el pastor, ¿ok? Así que, pero por eso sé que el Señor viene a vendar el corazón. A mí mismo me encantaría que el Señor cambiara mi corazón y poder hablar aquí. No, es que el día que me ungieron, el día que fuimos ungidos allí al lado de la mesa del billar de un hotel, que fue donde nos ungieron como pastores a nosotros, ¿verdad? Sí, fue ahí en un hotel que estaban ahí nos ungieron, ahí quedamos al lado de la mesa, entre la mesa de billar y la mesa de ping-pong, ahí, porque no había otro lugar privado, sino tuvimos un tiempo de oración ahí fue donde nos ungieron y nos mandaron para aquí, para Fusa, ¿verdad? Me hubiera encantado que en ese momento toda herida de mi vida desapareciera. No fue así. A mí me hubiera encantado que mi esposita se le hubiera olvidado todo el daño que yo le produje. Y no fue así. El Señor viene a sanar el corazón, pero viene a vendarlo, a cuidarlo, a guardarlo, a protegerlo. ¿Sí me estoy haciendo entender? Él viene a vendar nuestra vida. La sanidad de las heridas de nuestra vida es un proceso que no es automático ni tampoco es instantáneo. ¿Cómo duele una herida? Sí, depende. Pero ¿sabes qué? A fin de cuentas, el fundamento del cristianismo es el perdón. Y lo que más daño nos ha hecho es una mala interpretación de la manera en cómo debemos nosotros perdonar a los demás. ¿Has pensado cuánta gente te ha herido a ti en tu vida? O sea, ¿has hecho cuentas? Pero ¿sabes qué? Estoy seguro que te acuerdas de 2 o 3. Hay 100,000 personas que te han podido hacer daño en tu vida, pero tú te acuerdas de 2 o 3 que han producido heridas realmente fuertes en tu vida. Sí quiero que salgan esas heridas a brote. Sí quiero que salgan. ¿Por qué? Porque sería una mentira decirte que esa herida no debe estar allí, o que no está, o que ya hoy. No, Él vino a vendar nuestro corazón, a protegernos, a limpiarnos, porque sabe que en cualquier momento esas heridas se pueden de nuevo abrir, porque el fundamento del cristianismo es el perdón. ¿Por qué estamos aquí? Porque el Señor nos ha perdonado.
Así que el fundamento del cristianismo es Él. Entonces, ¿por qué a veces nos negamos a recibir perdón o a dar perdón? De hecho, no se puede ser cristiano sin perdón. A lo mejor tú tienes líos contigo mismo y todavía no te perdonas a ti mismo. Le voy a preguntar, ¿cuántos se odian? Porque varios levantarían la mano y no es necesario. No tenemos líos inclusive con nosotros, con la forma como nos percibimos, como nos vemos, como nos disgustamos con nosotros mismos. Pastor, ¿qué tiene que ver el avivamiento con eso? Recuerda, una lámpara, un corazón, si no está sano, se va y entonces no hay avivamiento. Por más derramamiento del Espíritu Santo que haya, se va a salir. No es que el Espíritu Santo no pueda estar, no, Él quiere estar. De hecho, Él es el bálsamo que viene a traer sanidad sobre tu corazón. Pero si no permites que Él te sane, que Él vende tus heridas, o si tú piensas que esa herida está ya ahí definitiva, ¿sabes qué? O sea, aquí hay enfermeros y médicos que me pueden dar la razón, de que si una venda se deja ahí puesta y no se quita y se limpia la herida nuevamente y se cambia por un vendaje nuevo, se va a podrir ese lugar. Y a veces nosotros hemos dicho del perdón, no, yo ya perdoné, pero no olvido. Y aparte de eso, aquí en la iglesia les hemos dado un argumento que es real, que es cerebral. El cerebro fue hecho para recordar, no para olvidar. Eso es verdad. Pastor, ¿usted me está diciendo que nunca voy a olvidar? Sí, te estoy diciendo que a lo mejor nunca olvides, pero te estoy diciendo también que hay algo en ti que debes permitir al Señor que sane y tú puedas perdonar. Porque lo que necesitas tú es perdonar. Es lo que necesitamos, perdonar. Pastor, eso del perdón no me gusta. Ok, pero si no aceptas el perdón, si no recibes el perdón de parte de Dios, no eres hijo de Dios. O sea, yo estoy yendo a un nivel bien alto, a un nivel de que entendamos que el perdón es parte fundamental de nuestra vida. De hecho, te lo digo así, no puedes esperar o querer ver el poder de Dios en tu vida si no experimentas de la misma forma el perdón. Ahora, ¿cuánto duele? Primero te dije cómo duele una herida. Y ahora te pregunto, ¿cuánto duele una ofensa? Depende de quién la produzca. Sí, si pasa a alguien, no sé, pasa a alguien y, no sé, me dice feo. O sea, ya lo sé, pero pues me da la misma, ¿verdad? Pero si mi esposita me dice feo, tengo que decirle, Señor, sánala de esa ceguera. No, mentiras, pero no, eso sí me va a doler. Y eso se va a quedar marcado en mi corazón. Eso sí queda marcado en mi vida. Me dijo feo. Porque no esperabas eso de esa persona. Así que entiende algo, cuanto más cercana sea la persona, más va a doler la ofensa. Más va a marcar profundamente tus sentimientos. Más va a herir tu corazón. Más te va a decepcionar. Es la verdad, perdón, es la verdad. ¿Y sabes qué? A veces no creemos eso. No. A veces creemos que el perdón tiene que ser algo obligatorio. Entonces, como el perdón es obligatorio, entonces, sí, yo perdono. Yo te amo por mandamiento, no por sentimiento. Porque me toca, si no, no soy cristiano. Olvídate de eso. ¿Sabes qué estás haciendo? Estás haciendo del perdón tu lugar de construcción. ¿Sabes? Por eso hay gente que la iglesia los ha herido. Sí, o sea, es que la iglesia es una locura, pero sí, porque está llena de gente loca que quiere amar a Jesús y en su celo de amar a Jesús. O sea, entiéndeme, Pablo por su celo de amar al Señor mataba a cristianos. Pero era su celo, porque quería hacer las cosas bien. Hasta que no tuvo un encuentro de verdad con el Señor Jesús, no cambió toda su manera de pensar. Pero saben, en la iglesia pasa un montón. Nos hiere la iglesia, un pastor, un líder, cualquier persona que te dijo, aquí en esta silla no se puede sentar. De la tela negra para atrás, no, por favor. Pero, bueno, ok, dejémoslo así. Y te heriste.
Y entonces tu actitud es, porque no quiero que me hieran, voy a llegar al final, cuando ya no esté la tela negra, y me siento donde yo quiero. ¿Sabes qué hiciste? Construiste un espacio con tu dolor y lo edificaste y te encerraste en tu dolor. Y ahí adentro estás solo tú, así que soberbia se ve bien cuando estás solo. Orgullo se ve bien cuando estás solo. O ignorar. Yo llego a la iglesia, me hago atrás donde no vea a nadie y yo no quiero saber nada de nadie. Jesús y yo somos mayoría y él y yo solos y ya. Mira, eso es un error. Pasa en la iglesia, pasa en las familias, pasa en las universidades, pasa en los lugares de trabajo y eso te encierra. Y necesitas, escúchame, o necesitamos todos perdonar. Perdonar. Lo necesitamos en nuestra vida. Para eso, ¿qué es lo que dice el Señor que hay que hacer? Bueno, hay que arrepentirse. ¿Hay que qué? Arrepentirse. En el Nuevo Testamento, particularmente en Romanos capítulo 12, verso 2, dice que arrepentirse es cambiar de mente, o en otras palabras, cambiar de dirección. Voy caminando hacia este lado, cuando yo me arrepiento, vuelvo a alinearme hacia el lugar donde está caminando el Señor. En algunos casos será un montón lo que tengo que arrepentirme, en otros casos será poquito, pero tengo que cambiar de mi dirección de vida. Es sencillo. Creo que es la mejor manera para poder decir que es arrepentimiento. Pero arrepentimiento es perdón. Perdón que recibo y perdón que también debo dar. Perdón que recibo y perdón que debo dar. ¿Por qué? Porque detrás de ese arrepentimiento hay libertad. ¿Hay qué? Miren, la siguiente frase que aparece en ese versículo es: a anunciar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. A anunciar, ¿a qué? Y un anuncio es algo que se hace de un hecho que ya sucedió. O sea, el Señor vino a sacar a toda la gente de la cárcel. No. No es esa cárcel a la que se refiere. De hecho, hay las palabras ahí. Cautivo significan las personas que están capturadas, retenidas, y prisioneros son las personas que están atadas. En el hebreo original, capturados y atados, o secuestrados y atados. Y muchas de nuestras cautividades son mentales. Yo sé que estas generaciones del Circo del Sol, ¿verdad? De muchos malabaristas, de muchas cosas así increíbles, ¿verdad? Donde ya no hay animales, pero hubo un tiempo, inclusive aquí en Fusagasugá alcanzamos a ir hace unos años a un circo, no recuerdo cuál de todos, si fue el circo ruso o algo así, que habían elefantes. Y no sé si ustedes vieron alguna vez un elefante amarrado en el circo. ¿Y a qué estaba amarrado el elefante? A una pequeña cuerda o una pequeña cadena en una pata trasera que estaba unida a una estaca ahí. Miren, un elefante, o sea, de una fuerza impresionante. O sea, un elefante sin esforzarse puede ir, pararse al lado de un bus y empujarlo y lo voltea. Pero saben, esa pequeña cuerda o esa pequeña cadena está allí porque al elefante, desde que nació, lo amarraron a esa cadena con ese palo y de bebé aprendió que si se movía, claro, cuando era bebé, se hería. Y entonces aprendió a no herirse y prefiere permanecer cautivo ya siendo adulto que luchar por su libertad. Y muchos de nosotros preferimos, siendo cristianos, teniendo la libertad del Señor, ¿saben qué? Preferimos permanecer cautivos a luchar por la libertad en nuestra vida. Esa es la razón por la cual encontramos argumentos en contra del ayuno, encontramos argumentos en contra de la oración, encontramos argumentos en contra de las ofrendas, encontramos argumentos en contra de congregarse, siempre. Y encontramos gente que lidera esos procesos. No hay que congregarse. Bueno, no hay que congregarse, entonces ya no necesito a nadie. Entonces ya me puedo conectar y yo aquí en mi casa, tranquilo, me estoy congregando. No, tú no te estás congregando. Porque en el Nuevo Testamento no hay una evidencia de eso. Pero ok, pero entonces no, estás como un elefante. Pudiendo ser libre, estás cautivo.
Y a lo mejor es porque simplemente no te has dado cuenta que algo vino y produjo una herida en tu vida y no has querido perdonar. A la iglesia, a tu familia, a tus amigos, la gente que te rodea o te rodeó en algún momento de tu vida. El elefante puede liberarse cuando quiera. El asunto es que no cree que puede hacerlo. Escúchame bien, hay cosas que han estado atando y deteniendo tu vida. Pero hoy es el día donde esas cautividades se van de tu vida. Porque es el día donde por la unción del Espíritu Santo que está en medio de este lugar, ¿sabes qué? Cadenas se están rompiendo, lazos se están deshaciendo y toda prisión que el enemigo quiso construir alrededor de tu vida se va en el nombre de Jesús. Vine a anunciarte un tiempo de libertad también. Un tiempo de libertad. Perdón, ofensas, heridas. El corazón vendado para ser examinado. ¿Vendado para qué? Mateo 18, 23 al 35. Comienza, me gusta esta traducción porque el título que le ponen es el que no quiso perdonar. El que no quiso perdonar. Dice así, Mateo 18, 23, 35. En el reino de Dios sucede algo parecido a lo que cierta vez sucedió en un país. El rey mandó llamar a sus empleados para que le informaran cómo andaban sus negocios y que le pagaran todo lo que le debían. Cuando comenzó a sacar cuentas, diga conmigo cuentas, le llevaron un empleado que le debía 60 millones de monedas de plata. Otras traducciones o el original dice que le debía 10,000 talentos de plata. 10,000 talentos de plata es igual a 60 millones de monedas de plata. Yo que entiendas esto, una moneda de plata en el tiempo de Jesús equivalía a un denario. Y ese denario era el pago que le hacían a una persona por su día de trabajo. 60 millones de denarios representan entonces 60 millones de días. Eso es mucho tiempo. O sea, ¿cuándo iba este señor a poder pagar esa cantidad? A ver, 60 millones de días, 60 millones dividido 365, da igual a 164,384 años. ¿Los dinosaurios hace cuánto estuvieron en la Tierra? ¿Como 20,000 millones de años? Una cosa así, o sea 164,384. O sea, el Señor Jesús está diciendo, esta historia, escucha bien, esta historia tiene que ver con un deudor que estaba empeñado por la eternidad. No era que debiera algo, estaba empeñada su eternidad. Versículo 25. Como el empleado no tenía dinero para pagar, el rey ordenó que lo vendieran como esclavo junto con su esposa y sus hijos. ¿Durante cuánto tiempo? 164,000 años. Y que vendieran también todo lo que tenía. Así, con el dinero de esa venta, la deuda quedaría paga. Piensa en eso. La deuda que él tenía lo implicaba a él, implicaba a toda su familia. Y se iba a llevar por delante a toda su familia. Recuerda el título, el que no quiso perdonar. El Señor dijo, el reino de los cielos se parece a esta historia que pasó. Así que no está hablando de dinero, está hablando de perdón. Una persona amargada generalmente es una persona triste. Una persona amargada generalmente es una persona gris. Hay familias donde dos hermanos se amargan y se ponen el uno contra el otro, y los sobrinos no se pueden volver a ver, los primos no pueden volver a hablar. ¿Por qué? Porque se dividió la familia. Y puede parecer chistoso, pero la familia está para estar unida, no dividida. Y toda la casa se llena de amargura, y si ven que el otro prosperó, quién sabe qué es lo que está haciendo y quién sabe qué es lo que se qué, y empieza el chisme, la destrucción, empieza todo. Es horrible. Y todo tiene que ver con el perdón. Verso 26, pero el empleado se arrodilló delante del rey y le suplicó, Señor, deme usted un poco más de tiempo
y le pago todo lo que le debo. Esta versión dice suplicó. Las versiones más antiguas dicen adoró y le suplicó. Ya se postró. Perdóneme, usted es lo más grande que existe. Perdóneme, usted es maravilloso. Y el verso 27 dice: y el rey sintió compasión de su empleado y le dijo: vete tranquilo, te perdono todo lo que me debes. Escúcheme bien, hay perdón para nosotros. Hay libertad para nuestras familias. Hay un tiempo de misericordia, hay un tiempo de gracia y de favor que estamos viviendo que no podemos perder. Jeremías 29:12 dice: busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Y sabes que este es un tiempo donde podemos encontrar al Señor. Ay, no, es que yo puedo hacer lo que quiera y peco y rezo y empato. No, no, ten cuidado que llegue el día en que no lo encuentres. Pastor, ¿puede llegar ese día? Por supuesto que sí. Ahora, salió perdonado. ¿Cómo creen que salió? ¿Feliz o triste? O sea, debía 60 millones de denarios, de días, debía una eternidad, debía su vida completa. Se la perdonaron. ¿Cómo salió? No me lo diga con tanta alegría. ¿Cómo salió? Escúchame bien, tú y yo éramos cautivos por los pecados que habíamos cometido. Tú y yo merecíamos pasar la eternidad bien lejos de Dios. Eso significa en el infierno. Y ¿sabes qué? Por su gracia Él nos encontró y nos amó cuando todavía éramos pecadores y entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Nos dio vida, nos dio salvación. Tenemos que estar felices porque Él nos perdonó. ¿Puedes decirlo conmigo? Dios me perdonó. Nos perdonó. Por eso no podemos ser cautivos, porque Él nos ha perdonado. Pero mira lo que sucedió. Verso 28. Al salir del palacio del rey, ese empleado se encontró con un compañero que le debía 100 monedas de plata. ¿Cuánto le debía? ¿Cuánto debía él? O sea, 60 millones de días. Este debía 100 monedas de plata. ¿Cuántos días? O sea, si ya debía 100. Y ahora, pues bien, dice, lo agarró por el cuello. Y como estaba tan feliz de que había sido perdonada su deuda, lo cogió a picos y le dijo: papi, no se preocupe, yo le perdono esa deuda, son chichiguas. ¿Le dijo eso? ¿Por qué? Si salió feliz. Salió ungido. Salió en avivamiento. ¿Qué pasó entonces? Tenía el corazón. Pastor, no dio frutos de un verdadero arrepentimiento. Yo sé que alguien lo estaba pensando. Es verdad, porque salió, ahorcó al otro y le dijo: perro, págueme lo que me debe. Es un desgraciado. Usted se me esconde, ya no me contesta el WhatsApp. Sea hombre, no ponga a su esposa a contestar el teléfono. El compañero se postró delante de él, adoró y le suplicó: dame un poco de tiempo, ajusto mis cosas. Bro, porfa, en serio, era su compañero. Viejo, perdóneme, o sea, deme unos días, deme 3 meses. Yo en 3 meses voy cuadrando, y yo cuadro con mi señora, vendo un par de cosas que tengo, lo que sea, y perdóneme, te voy a pagar todo. Pero aquel empleado, verso 30, no quiso darle tiempo y mandó que metieran a su compañero en la cárcel hasta que pagara el dinero que le debía. O sea, tras de que tenía ese corazón, era bien menso. O sea, ¿en qué va a trabajar el otro en la cárcel para que le pague? No. O sea, lo mete a la cárcel para que le pague. ¿Pero quién le iba a pagar? La señora, los niños iban a tener que salir a vender el televisor, iban a tener que salir a vender lo que tuviera, iban a tener que deshacerse, empeñar las joyas, no sé, llamar a los de la moto que le presten una plata, qué sé yo, o sea, lo que sea para sacar a mi esposo de la cárcel. O sea, no solamente echaba a perder a una persona, echó a perder a toda la familia.
cuando él y su familia ya habían sido perdonados. Verso 31. O sea, entiende esto. Soberbia, lo dije antes, es ese dolor que tú creas una construcción alrededor tuyo, ¿verdad? Que piensas que te protege del dolor. La soberbia embrutece a la gente porque los enceguece, no les deja ver la realidad, ni siquiera la realidad práctica de la vida. Soberbia. Verso 31. Los otros compañeros, al ver lo que había pasado, se molestaron mucho y fueron a contárselo al rey. Entonces el rey, ¿quién? Mandó llamar a aquel empleado y le dijo: qué malvado eres. Te perdoné lo que me debías porque me lo suplicaste. ¿Por qué no tuviste compasión de tu compañero, así como yo la tuve de ti? Wow. ¿Cuántos aquí hemos recibido perdón de parte de Dios? Entonces, ¿por qué nos negamos a perdonar a otros? Él nos perdonó una eternidad. ¿Por qué no dejamos que nuestro corazón Él lo vende? Verso 34. El rey se puso furioso. Se puso furioso y ordenó que castigaran a ese empleado hasta que pagara todo lo que debía. Otras versiones dicen: y el rey se puso furioso y le asignó verdugos hasta que pagara lo que debía. ¿Cuándo iba a pagar lo que debía? 164,380 años con verdugos asignados sobre él. Los verdugos no son los que te dan verduras. No. Los verdugos son esos que vienen y te dicen: eres un perdedor, un bueno para nada, eres cautivo, tu familia nunca saldrá adelante. ¿Ves lo que le está pasando a tu hijo? Así va a quedar tu hijo, se va a morir. ¿Sabes qué? Nunca va a encontrar el camino, nunca va a encontrar la verdad. El verdugo es esa enfermedad o ese espíritu de enfermedad que viene sobre ti y te abraza, y vas al médico y dices: no tengo nada, y te siguen examinando y dices: no tengo nada, y viene el verdugo y está todo el tiempo ahí encima diciéndote: soy una enfermedad, te voy a matar. ¿Sabes qué? Te voy a dar medio infarto. ¿Solo medio infarto? Sí, para no matarte, porque lo que quiero es atormentarte por la eternidad. Hay gente que está enferma, pero que hoy puede dejar de estar enferma si decide perdonar. Hay gente que sus finanzas las tiene atadas porque simplemente se han amargado por otros que le deben. Y ¿sabes qué? Si tú decides perdonar eso, te aseguro que el cielo te va a responder con bendiciones, y puertas de trabajo, puertas laborales, puertas de negocios se van a abrir a causa del perdón. El perdón es maravilloso. Es hermoso el perdón. Mira, no me lo estoy inventando. Jesús dijo lo mismo, verso 35. Jesús terminó diciendo: lo mismo Dios, lo mismo hará Dios mi Padre con cada uno de ustedes si no perdonan sinceramente a su hermano. Escúchame bien. El perdón no es opcional. Pastor, pero es que me ofendió con toda. Sí, ¿y en serio te quieres quedar con eso por la eternidad? ¿En serio? O sea, ¿quieres un verdugo encima tuyo por la eternidad? No puedo, no lo concibo. Es mejor perdonar. El Señor entiende el difícil proceso que es el perdón. Él lo entiende. Él pagó con su propia vida. Dice que él mismo se angustió hasta morir antes de ir a la cruz. Él entiende que el proceso de perdonarlo cuesta todo. Por eso es que no dice: perdonen y ya. No, vine a vendar los corazones heridos, a vendarlos, porque hay algunos que tus heridas serán bien sencillas y ya, una curita, pero hay otros que el Señor necesita un tratamiento de largo tiempo. Mira, no sé ustedes, al menos a mí hay cosas que a veces, quién sé yo, tengo el mejor papá del mundo, pero él sabe cómo traumarme.
Y me traumó de pequeño. Algunos dirán, no hace mucho. Bueno, sí, no hace mucho, pero de repente hace algo que vuelve en mí a despertar esa herida. Para que a mí mi papá me caiga mal. Y el enemigo va a tomar eso como una ventaja para que a mí mi papá me caiga mal. Yo tengo que ir, no, de una. O sea, lo digo porque pasa conmigo. Sé que es difícil porque me vuelve a doler. Y es mi papá que es el mejor papá del mundo. Para mí mi papá es el mejor papá del mundo. Igual mi mamá, son los mejores. Pero de repente pasa algo, vuelve a salir la herida y yo tengo que ir delante del Señor y no lo entiendo. No entiendo a mi papá. Pero ok, Señor, lo perdono, lo amo. Y lo amo y ya. ¿Qué rayos? Ya de repente ya le quedan pocos años. Así que ahora decidí ignorarlo. Sus ofensas, no ignorarlo a él. Porque a veces tú y yo hemos cometido errores contra nosotros mismos y después de cierto momento donde uno llega a la crisis, que a los 10, a los 15, a los 20, a los 30, 25, a todas las edades hay una crisis. Siempre que llegamos a nuestro momento de crisis, recordamos por allá atrás dónde fue que tomé una mala decisión. Si yo no hubiera tomado esa decisión. Algunos dicen, si yo le hubiera hecho caso a mi mamá y no me hubiera casado con este, pero ok. Pero ¿para qué te sigues amargando por algo que pasó en lugar de perdonarte o seguirte culpando por algo que tú crees que fue una mala decisión, en lugar de caminar en ella, permitir que el Señor sane tu corazón? Hay personas que resultan lastimadas, aún inclusive en la iglesia, y cierran su corazón al Señor. Otras resultan heridas, pero abren su corazón al Señor y durante el tiempo que sea necesario permiten que todo salga a la luz. Vienen a la iglesia y piden perdón por eso y le piden perdón ahí al Señor, no a la iglesia, no a nosotros, sino ahí en su tiempo de oración piden perdón al Señor y deciden perdonar y todo. Voy a decirte algo, el perdón es dolorosamente difícil. Sí. ¿El perdón es antinatural? Sí. Es no natural. Queremos vengarnos, no perdonar. He venido hablando del perdón en algunos devocionales, creo que 3 o 4 semanas atrás, hay como 6 devocionales donde he venido hablando del perdón. El perdón, entonces, pastor, si no es natural es imposible. No, porque el que va contigo, el que te toma de la mano, el que examina tu corazón, es el Señor. Él te va a decir perdona, Él te va a decir hazlo. De tanto practicar el perdón hacia una ofensa o hacia una persona en particular, de repente te vas a dar cuenta que ya no sientes la ofensa, ya no sientes el dolor.